ahí sí. Ya, ahora sí estamos al aire. Eh, bien, como decía ella, Profe, ¿estamos con la materia? ¿Sí? preguntaba si podíamos ver el espacio vectorial de R3, porque creo que Eh, no lo vimos en la última clase. O sea, lo vimos el de vimos R2. de veras O que sea, es que, la gráfica. claro, eh, geométricamente eso. cómo son los subespacios. ¿Eso? Toda la razón, Sí, profe. eso. He dejado de Porque vimos comentar. hasta el R2 nomás. Ujú. Sí, ningún problema. Gracias por preguntar. Eh, Tenía puesto unos documentos para ejercicio. A ver, voy a buscar el otro documento. No, pero da lo mismo. Si en el documento decía vamos a ver esos espacios. Ya. Que después lo que quería hacer es la intersección. Bien, vamos a la pizarrita para ver la gráfica. Bien, recordemos que para lo que era R2, los subespacios eran rectas que pasaban por el origen, ¿cierto? Bien, para el caso de R3, recuerden que les hice el dibujito, ¿ya? No me queda muy derecho, pero ojalá que se note. Esto era X, esto era Y, y esto era Z, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar, no recuerdo si dejé ejemplos. Ya, pero ahí voy a ver esos ejemplos en la gráfica. Por ejemplo, podríamos tomar eso, ¿ya? El espacio vectorial, digamos U, igual a todos los X, Y, Z, ya aquí lo voy a escribir bien, en R3, tal que X es igual a Y, igual a Z, ¿ya? Algo bien sencillo para comenzar. Entonces voy a... Ya, ahí está. Bien, entonces, ¿qué sería esto? Ya, si lo llevamos a la práctica, eh, para ver qué es un subespacio, por ejemplo, recuerden que nosotros hacíamos ver que sea quinto vacío, que sea subconjunto de R3. Ya en este momento lo que estoy haciendo es tomando los tríos en R3, ¿cierto? Así que ya es subconjunto por definición. Estamos tomando las tres coordenadas en R3. Lo otro, para ver qué es quinto de vacío, bueno, como les dije antes, podían tomar cualquier elemento que satisfaga sus ecuaciones, y en este caso son X y Z iguales, así que pueden tomar cualquier número igual y ya está contenido. Por ejemplo, el 000, ¿ya? Con eso ya están seguros de que no hay contradicción en que el 000 está acá, ya que X, Y, Z son todos iguales a 0. Bien, lo otro era ver multiplicación escalar y suma. Entonces, nosotros lo que hacíamos era multiplicar por un escalar, entonces ver que cumple las condiciones de acá, ¿ya? Otra, otra ayuda que les quería decir al respecto es que en vez de, como lo hicimos en la clase anterior, ¿ya? Porque al principio quería hacerlo de esa forma y ahora quería hacerlo de la otra forma, podríamos reemplazar las ecuaciones acá. ¿Ya? Las relaciones que están acá, podríamos reemplazarlas acá y vemos de qué forma es los elementos. Entonces, por ejemplo, un elemento de nu es de la forma x, x, x. ¿Ya? Porque las ecuaciones nos dan esa relación, que el y es igual a x y que el z también es igual a x. Así que por lo tanto son todos iguales. ¿Ya? Entonces, para ver qué es subespacio, bueno, podríamos tomar primero la multiplicación escalar, ¿cierto? Y eso nos quedaría, recuerden que la multiplicación escalar es coordenada a coordenada, así que nos quedaría de esa manera, ¿cierto? Y listo, nos quedó de la forma CX, CX, CX. Son los tres iguales, por lo tanto este sí pertenece a U, y así cumple con la condición multiplicación escalar, ¿cierto? En la suma, podríamos hacer lo mismo con dos elementos que pertenezcan a U, y dos elementos que pertenezcan a U son de la forma XXX más un I con un I y con un I. ¿Ya? Obviamente las formalidades serían, sea un C en R3, perdón, en R, y sea un elemento en U,
que sería XXX, pertenece a U, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar C, producto escalar con XXX, y eso nos da eso que está ahí, y concluimos que está en U. Acá la formalidad sería tomar el XXX, el Y, ambos son elementos de U, y vamos a ver si la suma efectivamente es un elemento de U. Y la suma, recuerden que es coordenada a coordenada, X más Y, X más Y, y X más Y. Y por lo tanto, como son todos iguales, ¿cierto? Son todos iguales, ¿ya? Entonces sí es un elemento en U, y con eso demostramos que es un subespacio, efectivamente U es un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí con el ejemplo? Sí, profe. Gracias. Qué bueno que hay una persona por lo menos despierta, los demás parece que entraron y siguieron durmiendo. Bien. Ya, entonces tenemos listo eso. Ahora analizamos, al dar un ejemplo, ¿ya? Vamos a analizar cómo son los subespacios de R3. Bien, primero, recuerden que una condición necesaria, como habíamos conversado antes, y no suficiente, es que el cero esté, ¿ya? Así que todos los subespacios deben ser elementos que contengan al cero, al origen, ¿ya? Al origen, al 0, 0, 0. Digamos al 0 de R3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería esto que está acá? ¿Alguno se da cuenta qué tipo de, digamos, gráfica tiene esto? ¿Ustedes vieron cálculo en varias variables? ¿O aún no? Los estamos viendo. Ahora están viendo. ¿Y han visto gráfica de funciones en 3 dimensiones? No. No, aún no. No en multivariable, estamos en una variable. Ah, algunos están en una variable. Ya. Bueno, tampoco les voy a pedir que estén graficando en 3D, simplemente como para que me entiendan la idea. ¿Ya? Bien. Ya, el caso es que aquí me voy a saltar muchas clases de multivariables. Las ecuaciones de la recta en R3 son de la forma, bueno, digamos las ecuaciones principales sabiendo que hay coordenadas X y Z, porque cuando X es 0, o Y es 0, o Z es 0, también hay ecuación de la recta, si están relacionadas las demás. Por ejemplo, si X es igual a 0 y está relacionado Y con Z, de manera lineal, entonces esa es una ecuación de la recta en el plano ZI, porque el plano ZI es X igual a 0, ¿cierto? Este planito que está acá, digamos, ese plano es X igual a 0. Entonces, si Z e Y tienen una relación lineal, por ejemplo, podría ser Y igual a 2Z, ¿ya? Entonces, la gráfica está dentro del plano X igual a 0, y esto es una recta de la forma así. La voy a hacer de otro color para diferenciar, ya, para diferenciar la gráfica que vamos a ver ahora. Entonces sería algo como esto. Una recta que está en el plano X igual a 0. Y en 3 dimensiones es solamente esa recta. ¿Ya? Entonces, una recta que tenga X igual a 0 e Y igual 2Z, con esas condiciones, aparte de ser un espacio vectorial, es una recta que está en R3, en 3 dimensiones. ¿Ya? Una recta que está contenida en el plano de X igual 0. Bien, ahora vamos a la gráfica de esta función. Como les dije antes, si ninguno es 0 como condición, entonces la ecuación de la recta puede ir dada por, ya, dejémosla así con las letras, X menos A dividido por A igual a X menos, perdón, Y menos B dividido por B, eso es igual a Z menos C dividido por C mayúscula, digamos, le voy a colocar una colita ahí. ¿Ya? Esta es la ecuación principal de una recta en R3. Ahí yo creo que
profesor les hará una pequeña demostración de por qué es esto. Yo no voy a perder el tiempo en eso. Simplemente les voy a presentar esto, ¿ya? En este caso, las condiciones que están acá nos dan una ecuación de la recta con A igual 0, con A mayúscula igual a 1, con B igual 0, con B mayúscula igual a 1, con C igual 0 y con C mayúscula igual a 1, ¿ya? Efectivamente, esto es una recta en R3. Y es una recta que pasa por el punto, que pasa por el punto 1, 1. Recuerden que aquí podíamos hacer un cubito, ¿ya? Y aquí es 1, ¿ya? Es una ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 1, 1. Así que es una recta, ¿ya? Y digamos que como que sobresale para este lado, ¿cierto? Esta recta que está acá es plana en el plano x igual 0, pero esta que está acá sobresale hacia acá, porque pasa por el punto de aquí, ¿cierto? Aquí como que digamos que tiene una sombra hacia acá, ¿ya? Esa es su sombra, ahí. ¿Ya? Es una recta que está extendida hacia este lado de acá, hacia el, digamos, primer octante. ¿Se acuerdan que los R2 se definen en cuadrantes? Tienen el cuadrante 1, digamos por aquí, un R2 chiquitito, tiene el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Ya? ¿Se divide en 8 este de R3? O... Exactamente, se Ah, divide ya. en 8. Porque para acá vamos a tener, este es el primer octante. Ya, a ver, sí, es para atrás. Y el segundo octante se ve hacia atrás. Hacia atrás el segundo octante, para acá el tercer octante, el de acá es el cuarto octante, y abajo se cuentan los otros, ¿cierto? Y ahí está la división en 8. Va a entrar algo así en la prueba, las preguntas de oro. No, solamente estoy viendo cómo son los subespacios de R3, porque ustedes no saben graficar en R3, así que no. Esto es solamente para ver cómo son los subespacios de R3, ¿ya? Y es para que quede claro, o sea, no sé si se ve bien la gráfica, pero estoy tratando de que se vea bien la gráfica, de que la recta amarilla está en el x igual 0 y la negra está en el octante, está para acá, con esta sombra, ¿ya? Eso quiero que se vea bien. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿A Digamos, qué se refiere cuando dice R3? el espacio de 3 dimensiones. Ah, ya, El X, el 3 es por las tres dimensiones entonces. exactamente, ¿ya? Ah, ya, Porque en R2 tenemos solamente 200 de un plano, claro. y las coordenadas son X, Y, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? En cambio, en R3 tenemos 3 coordenadas, que son X y Z. ¿Estamos? En tres Ah, ya. dimensiones. Ya, gracias, profe. ¿Verdad? No hay problema. Entonces, cada uno, por ejemplo, este puntito que vimos acá, ese punto, lo voy a colocar aquí, ese punto es el 1,1,1. Y ese punto está en X, en U, ¿cierto? Porque es 1, 1, 1. Cumple con esta condición. Y, por ejemplo, el origen también, porque es el 0, 0, 0. Así que por eso es una recta que pasa por el 1, 1, 1 y el origen, y está en el primer octante, en esta parte de acá, digamos en esta cajita que se forma acá. Está en ese octante. Bueno, obviamente va a estar, si se proyecta hacia allá, ¿cierto? Hacia atrás también está en el octante que está por allá, ¿cierto? ¿Ya? Pero en principio lo estamos viendo acá, y bueno, sí, es el infinito al octante que está allá, y el de acá. ¿Ya? Bien, eso. Entonces, ya tenemos un ejemplo de un subespacio de R3 que es una recta. ¿Alguien se le ocurre qué otro subespacio podemos ver en R3? Recuerden que en R2 vimos 3 tipos de subespacios. O sea, teníamos la recta, teníamos completamente el plano R2 y teníamos el origen, ¿cierto? Como conjunto que contiene el origen, que son los triviales. Así que teníamos esos 3 tipos. Teníamos los dos triviales y las rectas, que pasan por el origen. ¿Ya? Entonces, ahora tomamos un ejemplo de R3 que, ¿cómo se llama? Que es una recta, ¿cierto? Así que las rectas que pasan por el origen son subespacios. Obviamente vamos también a tener ¿cómo se llama? Los triviales, ¿cierto? El que contiene al neutro, al 0, 0, 0, y todo R3, ¿ya? Todo R3 que son los triviales. Bien, ¿a alguien se le ocurre si hay algún otro subespacio?
Parece que no. No hay ideas. O son solo eso, o sea, son solamente esos subespacios los que hay en R3. A nadie se le ocurre nada. Ya. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tomamos W igual a X y Z, de tal manera que, obviamente, con elementos en R3, ¿cierto? 3 coordenadas, ¿ya? De tal manera que simplemente, ya voy a tomar uno similar a este, simplemente igual 2Z, nada más, ¿ya? Ahí sí. ¿Qué pasaría si tomo esto? ¿Será que esto es un subespacio de R3? ¿Eso es como un plano o no? Exactamente, muy bien, Diego. Este es un plano, ¿ya? Esto es un plano. Efectivamente es un plano. Y bueno, si demostramos que esto es un subespacio, entonces nos parecería que los planos son subespacios. Veamos, ¿será que esto es subespacio? ¿Cómo son los elementos de W? Por ejemplo, aquí representamos un elemento de U como XXX, ¿cierto? Profe, ahí el Z tendría que ser 3, por ejemplo, y la I 6. ¿Sería así algo? Por No. ejemplo, ese sería un elemento, ¿sí? Un elemento Ah, ya. podría ser. El X, no sé, ¿cuál se le ocurre al X? Puede ser 1. 1, porque el X es libre, ¿cierto? Sí. Como dijo, el Z puede ser 3 y el Y puede ser 6, ¿cierto? De esa forma, cumple con las condiciones, así que este es un elemento que pertenece a W, así que por lo tanto tenemos que distinto vacío, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos un elementito que está ahí. Eso significa que tiene un subconjunto no vacío. Exacto, que es no vacío. Ya Y es encontramos un propio. elemento no vacío. Sí, por supuesto. Buen detalle, ¿cierto? Muy buen Ya. detalle, Martín. Es propio porque no solamente el 000. Acá igual en un principio dijimos el 000, ¿cierto? Pero ya en el fondo tomé el 111, así que también es propio. ¿Ya? Es propio porque, bueno, es propio porque al final también deberíamos encontrar un elemento que no está. Por ejemplo, ¿qué elemento no está acá? ¿Algún elemento que no esté en W? Eh, ay, el 2 y el 7, por ejemplo, cualquier cosa. ¿Cómo? El 2 y el 7, Z2 y 7. Z igual a 2, y igual 7, y digamos X igual a 1, lo normal. Entonces, ¿cumplen con esta ecuación? No, no. No, ¿cierto? No cumplen, porque aquí daría 4 y aquí daría 7 y por lo tanto no cumplen, así que no está en W. Ahora concluimos que es propio. Porque no es solamente el 0 y tampoco es todo R3 porque hay un elemento que no está. Así que ahora es propio. Muy bien. Ya, pero, o sea, eso es suponiendo que es subespacio. Pero todavía no hemos visto que sea subespacio, ¿cierto? Diciendo un poquito desordenado, pero ojalá que se esté entendiendo. Vamos a trabajar en lo que sigue con W acá, ¿ya? Aquí estamos trabajando con W. Bien, entonces, las condiciones de subespacio. Suma y multiplicación escalar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un elemento de W sin demostrar después las condiciones? ¿Ya? ¿Cómo sería un elemento W? Me refiero al sentido de acá. Por ejemplo, teníamos X y Z, ¿cierto? Y las condiciones eran que X sea igual a Y igual a Z. Entonces, ¿cómo es un elemento de U? Digamos, explícitamente, sería un XXX, ¿cierto? Y Tomás dice un X2ZZ. ¿Será así? Por supuesto, porque el X es libre y el Y depende de Z con 2Z. Así que lo que dice Tomás es lo que vamos a considerar, que sería un elemento de la forma X, 2Z y Z. ¿Por qué? Porque el X no tiene
restricción acá, el x está libre, pero el y y el z están relacionados con esta ecuación. Así que por lo tanto, como el y es igual a 2z, reemplazamos igual 2z, y el z es la variable, digamos, independiente que hace que el y sea dependiente, ¿cierto? Ya, muy bien, Tomás. Entonces esto sería un elemento de W. Otro elemento de W, bueno, podríamos cambiarle las letras, ¿cierto? Así que podríamos tomar un A, un 2B y un B, ¿cierto? Y siguen compartiendo la misma, digamos, la misma restricción, ¿ya? Así que aquí tenemos dos elementos cualquiera de W. La pregunta es, ¿será que la suma será un elemento de W? Veamos. A, 2B, B. ¿Ya? ¿Y eso a qué sería igual? Sería igual a X más A, ¿cierto? Aquí sería 2Z más 2B, y lo podemos dejar como 2Z más B, ¿cierto? Podemos factorizar inmediatamente, ahí me salté un pequeño pasito, y Z más B, es la última coordenada. Recuerden que suma coordenada a coordenada. ¿Y qué pasó? ¿Será que este es un elemento de W? Exactamente, ¿cierto? Porque tiene la forma de los elementos de W. Digamos, entre comillas, que este es nuestro X, ¿cierto? Este es nuestro 2Z, ¿cierto? 2Z, ya, hasta acá. Y este es nuestro Z, porque este elemento es igual a ese, ¿cierto? Así que 2 veces ese elemento, ¿ya? Así que efectivamente tiene la forma que inicialmente tomamos. Por lo tanto, este elemento sí está en W. Así que la suma está en W. Y por último, la multiplicación escalar, ¿cierto? Tomamos un escalar C. No voy a tomar el C, voy a empezar a tomar lambda, que el C generalmente lo tomamos para algunas ocasiones. Lambda, un escalar lambda, en R, y vamos a tomar este mismo elemento en W. Recuerden, estos elementos los estamos tomando en W. Y por lo tanto, lambda por un elemento en W, ¿qué quedaría? Quedaría lambda X, quedaría 2 veces lambda Z, aquí podemos conmutar en números reales, ¿cierto? Y lambda Z, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente, este es nuestro X, ¿cierto? Que recuerden que es libre, así que no tiene ninguna condición, pero estos no son libres. En este caso tenemos nuestro 2Z. ¿Por qué 2Z? Porque es igual a este, ¿cierto? A este Z que está ahí, ¿ya? Esta parte que está acá es igual al de acá, así que 2 veces este, ¿cierto? Por lo tanto, sí tiene la forma de elemento de W, así que todo este elemento sí pertenece a W, ¿ya? Pertenece a W. Bien, con eso demostramos que esto que está acá es un subespacio de R3, ¿ya? Así que, por lo tanto, W sí es un subespacio de R3. Y obviamente demostramos que es propio, ¿cierto? Porque hay un elemento que está, otro elemento, un elemento distinto de 0, y un elemento que no está, ¿cierto? Así que es propio. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió bien? Profe, ¿Sí? ¿por qué? Es que me confundí en la última parte. ¿Por qué puso lambda? Porque tengo que ver la condición de que, recuerde que esos subespacios son dos condiciones. Ah, la condición del escalar, ¿o no? Exactamente, la condición del Ah, escalar. ya. Ya, ahora sí entendí, gracias. ¿Ya? Muy bien. Como para resumirle a todos, por si acaso hay alguien que todavía esté volando en las condiciones. Recuerden que nosotros siempre tomábamos dos elementos, y esos dos elementos los sumábamos del subespacio, y deberíamos ver que estuviera la suma ahí. Y la última era la multiplicación escalar que estuviera ahí, ¿cierto? Después de ver que sea distinto de vacío y esté contenido, lo que había que hacer era suma y multiplicación escalar. Y eso es lo que hicimos acá. Tomamos dos elementos, los sumamos, y vimos que eran de la forma W, está en W. Luego tomamos un escalar, lo multiplicamos por un elemento, ¿cierto? Y vimos que tienen la forma W, listo, está en W. ¿Ya? Dos condiciones. ¿Consultas?
Profe, ese el segundo par que es con A, B y A, B y B, A2B y B, ¿Ya? oiga, ese. ¿Sí? ¿Ese par siempre lo vamos a crear nosotros? ¿O se va a dar otras veces que hayan dos pares? No, no, no. La idea es que usted tome dos elementos en W. Entonces, ¿cómo vimos que es un elemento en W? Un elemento en W es X, 2Z y Z, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Porque viene sí, la condición de acá. ¿Ya? Ahora yo quiero tomar un elemento, otro elemento que sea distinto, que eventualmente pueda ser distinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Tomar un elemento que tenga la misma forma del primero, pero con distintas letras. De esa forma puede ser otro elemento. Por eso ejemplo, nomás. sí, eso nomás. La idea es tomar Vale, dos elementos que eventualmente puedan ser distintos, pero que cumplan las ecuaciones de W. ¿Ya? ya, sí. Entonces, ¿por qué se toman con distintas letras? Porque aquí eventualmente podríamos pensar en que este elemento, por ejemplo, sea un 1 acá, un 2 acá, y acá un 2, ¿cierto? Así que va a quedar 1, 4, 2. Y acá el A y el B pueden ser distintos. Puede ser un 3 en el A, puede ser un 7 en el B, ¿ya? Y tendríamos el elemento 3, 14, 7. ¿Ya? Esa es la idea, que eventualmente uno piense que está tomando distintos elementos. Ya, vale. ¿Ya? Gracias. Ya, de nada. Impecable. Bien, eso. Y entonces tenemos que un plano, esta es la ecuación de un plano efectivamente también es un subespacio de R3. Digamos, ese plano es, voy a cambiar de colorcito, ese plano, digamos que es como la prolongación hacia acá, ya el X es libre, ¿cierto? El X se mueve, se mueve, se mueve, pero esta recta se mantiene igual. Así que sería algo como esto. Bueno, me queda un poquitito chueco, pero es algo como eso, que sigue hacia allá, infinitamente, ¿ya? Hacia el otro octante que está atrás, ¿ya? Y para acá también sigue, ¿ya? Entonces sería un plano como ese, así, ¿ya? Que para acá también sigue. Oh, me quedo bastante chueco. No sé si... A ver, ya, no me gustó para nada. Ahí, ya. Entonces, la idea es que sea un plano así. Ya, ahí queda un poquito más decente, creo. Ahí para acá. Entonces, para atrás, voy a borrar un poquitito esto, para que se note que está atrás. Ay, ahí sí, este. Ahí para atrás, ¿ya? Y para atrás sigue ahí. Y ese es el dibujo que está ahí, ¿ya? Es un plano que pasa por la recta que vimos anteriormente, ¿ya? Porque esta recta que está acá está en x igual 0, está en ese plano pegada. Pero en nuestro caso, el x no tiene condiciones, por lo tanto es libre. Así que se puede mover hacia acá o hacia allá, ¿ya? Hacia los dos lados. Así que yo no les pido que entiendan todo esto 100%, pero más o menos las ideas. Entonces, ¿cuáles serían los subconjuntos, o sea, los subespacios de R3? Sería el 0 como subespacio trivial, ¿ya? El que contiene el 0, una recta, como la recta que vimos acá, o la recta eventualmente que vimos acá, ¿cierto? Esta que estaba en el primer octante, y en el octante que está ahí atrás, al fondo, y el plano que está aquí. Así que los subespacios de R3 son el 0 como subespacio trivial, las rectas que pasan por el origen, los planos que pasan por el origen, y eventualmente todo R3. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entendió bien todo? Como dije antes, no es necesario que entiendan hacer las gráficas en R3, y eso no se los vamos a pedir. ¿Ya? Lo único que les pido es que hayan entendido que eventualmente los subespacios son rectas, planos, y bueno, y los triviales, el cero y todo. ¿Ya? ¿Todo bien, me dice Nicolás? Perfecto. Tomás también. Ya. Y bueno, se entendió Julián también. Bien. Eso. Entonces, quiero seguir con otro ejercicio. ¿Ya? Y descansamos un poquitito. Veamos cuál era. Ya, un ejercicio que quería ver
que no sé si lo han visto en ayudantía, ¿ya? Si no lo han visto, entonces un poquito complicado. Que es determinar el conjunto de solución de un sistema homogéneo. ¿Se acuerdan que les dije que en un momento un sistema homogéneo siempre tiene solución? Pero la solución puede ser única o infinita, ¿ya? Porque al momento de llevar esto a la matriz ampliada, la última columna es puro cero. Así que por lo tanto no va a afectar en nada en el rango de la matriz, porque va a ser puro cero, ¿cierto? Entonces, si el rango de la matriz de acá es 2, por ejemplo, entonces el rango de la ampliada también va a ser 2, porque acá hay 0. Y así tiene infinitas soluciones. En el caso de la homogénea no existe el caso de que no tiene solución. Una homogénea siempre tiene solución. O tiene solución única o infinita, ¿ya? Entonces, quiero ver este ejemplo. X más 2y menos 7 igual a 0. Y menos 7 igual a 0. X más 3y menos 2 igual a 0. Ya, eso. Entonces, vamos a la pizarra. Ya. Entonces, vamos a ver las soluciones. Como dije antes, un sistema homogéneo siempre tiene solución. El caso está en que hay que decidir si tiene única o infinitas, ¿ya? En cambio, los otros sistemas es posible que no tengan solución. X más 3y menos 2z. ¿Han ido a las ayudantías y clínicas? Recuerden que tienen todas esas opciones, ¿eh? Tienen clínicas y ayudantías. Así que traten de aprovechar esas instancias. Bien, entonces tenemos esto de acá, ¿ya? Lo que podremos hacer para ver el tipo de solución es llevar esto a la matriz ampliada. Pero podemos omitir la columna de ceros, porque sabemos que no afecta en nada una operación fila ahí. ¿Estamos de acuerdo? Si aquí intercambio filas, sigue siendo 0. Si multiplico por escalar una fila, sigue siendo 0. Si multiplico esta por un número y se la suma a esta, sigue siendo 0. Así que por eso las operaciones acá no hay problema. Si el sistema es homogéneo, entonces yo simplemente puedo tomar la matriz de los coeficientes, que sería la 1, 2, menos 1, 0, 1, menos 1. Recuerden que esta es la columna de los X, esta es la columna de los Y, y esta es la columna de los Z, ¿ya? Ah, qué feo es X. Esta es la columna de los X. Este es los Y, este es los Z, ¿ya? Entonces aquí sería 1, aquí sería 3, y sería menos 2, ¿ya? Entonces vamos a hacer operaciones filarestas. Como dije antes, ¿cómo se llama? La mecánica o lo natural sería tomar la columna de los ceros al lado, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo vamos a omitir por el hecho de que no cambian. Así que sabemos en el fondo que cada ecuación está igualada a 0. Bien, operaciones fila. Por ejemplo, esta multiplicada por menos 1, se la sumo a esto, ¿cierto? Así que fila 1 multiplicada por menos 1, se la sumo a la 3. ¿Ya? Entonces la 1 no le hicimos nada. La 2 tampoco porque ya había un 0. Así que nos ahorramos ese paso. Finalmente por menos 1 se la sumamos a esta es 0. Por menos 1 a esta y se la sumamos a esa nos quedaría 1. Por menos 1 a esta nos quedaría 1. Así que menos 2 más 1 sería menos 1. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, por último, podemos eliminar esta con esa, ¿cierto? ¿Ya? Así que la fila 2 la multiplicamos por menos 1 y se la sumamos a la 3. ¿Ya? Así que la primera nos quedaría 1, 2, menos 1. La segunda nos quedaría 0, 1, menos 1, porque no le hicimos nada. Pero la 3 sí. Esta por menos 1 sería menos 1, 0. La idea de la operación es eliminar el que está abajo del pivote, ¿cierto?
Y esta por menos 1 sería más 1. Así que menos 1 más 1 sería 0. Perfecto. Ya. Por lo tanto, esta matriz tiene rango 2. Y por lo que dije al principio, ¿cómo sería el tipo de solución? ¿Se ve el tipo de solución que tiene? Si tiene rango 2. Recuerden que aquí podemos pensar en esto. Podemos pensar en que aquí está la columna de 0, ¿cierto? Porque no se le hizo nada a esta columna de 0, al de B. Así que esto lo podemos extender hacia acá. ¿Ya? Y como dice Tomás, como en pregunta, pero por lo menos lo dijo, infinitas soluciones. Porque recuerden que ¿cómo se llama? El rango de la matriz, si es igual al rango de la ampliada, pero es menor que la cantidad de incógnitas, entonces tiene infinitas soluciones. Y en este caso tiene 2, y son iguales con la ampliada, y como dije antes, van a ser siempre iguales porque es homogéneo. ¿Ya? Recuerden que antes, si no era homogéneo, aquí podía aparecer un número distinto de 0, entonces el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la matriz es 2, entonces no tenía solución, ¿cierto? Pero en este caso siempre tiene. Y por lo tanto, este sistema tiene infinitas soluciones, porque tiene rango 2, ¿ya? Y en un sistema homogéneo, con puro 0 ahí. Eso es homogéneo por si acaso, ¿eh? Lo he dicho hartas veces, pero no sé si alguien no sabe lo que es y no me preguntó. Un sistema homogéneo es que todas las ecuaciones son iguales a 0. ¿Ya? Son iguales a 0. Entonces ahí no afectan nada las operaciones filas en las que son los coeficientes libres. Bien, tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Y esto podemos traducir que esta ecuación es y menos z igual a 0, ¿cierto? ¿Ya? Y eso implica que el y es igual a z. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de arriba, la ecuación es x más 2y menos z, ¿cierto? Si se fijan, las ecuaciones dos primeras no le hicimos nada. Y la última fue la que eliminamos, ¿cierto? La última ya no nos sirve para las soluciones. ¿Ya? Así que podemos trabajar solamente con las dos primeras. Entonces, como y igual a 2, como y igual a z, podemos reemplazar acá, cualquiera. ¿Ya? Así que esto implica que en la primera ecuación, reemplazando la segunda, ¿ya? Esta es la primera ecuación, reemplazando la segunda, que es y igual z, entonces nos quedaría x más 2y, podría ser menos y, ¿ya? Porque el y es igual al z. Así que esto nos quedaría 2y menos y, sería y, ¿cierto? El y lo paso restando, así que esto me quedaría x es igual a menos y. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ¿Se profe. entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Me importa porque ahora vamos a ver cómo son las soluciones, ¿ya? Así que me importa primero que vean que ya tenemos las relaciones. Entonces, las relaciones son estas. Que el y es igual a z, ya nos olvidamos de las ecuaciones iniciales. Las relaciones son y igual z y x igual a menos y. ¿Ya? Por lo tanto, podemos construir un conjunto. Digamos, W, para que se entienda bien, son todos los x, y, z, de tal manera que el x es igual a menos y, y el z es igual a y. ¿Ya? Y por lo tanto, los elementos de W son de la forma, digamos, menos y e y, ¿cierto? Son de esa forma. Esos son los elementos de W. Así que los elementos de esta forma son los que cumplen estas ecuaciones que están acá. Son las infinitas soluciones que tiene este sistema de ecuaciones, son los elementos de esta forma. Y yo podría reemplazar, por ejemplo, si reemplazo el y igual a 1, entonces me quedaría el menos 1, 1, 1, son elementos de acá. ¿Ya? O sea, si yo tomo el elemento y igual a 1, me quedaría menos 1, 1, 1. Si yo reemplazo x igual menos 1, y igual a 1 y z igual a 1, entonces deben satisfacer esta ecuación que está acá. ¿Ya? ¿Y lo hacen? Aquí con menos 1, aquí me quedaría, con el 1 me da 2, ¿cierto? Y aquí me quedaría 1.
Así que menos 1 y menos 1 serían menos 2, y 2 sería 0. Aquí reemplazo 1, me quedaría 0. Aquí reemplazo menos 1, aquí reemplazo 1, me quedaría 3. Aquí reemplazo 1, me quedaría 2. Así que 3 menos 2 son 1, y con menos 1 me daría 0. Perfecto. Todo calza, ¿cierto? Ya, este es un ejemplo. Un ejemplito. Pero, entonces, el tipo de solución de este sistema homogéneo es un subespacio de R3. Es este subespacio que está acá. Y este subespacio es una recta. Es una recta, ¿ya? Es una recta porque lo pueden ver de esta manera. Lo pueden ver como menos X es igual a Y igual a Z, ¿ya? Estas ecuaciones que están acá son equivalentes a las ecuaciones que están acá. Basta simplemente con multiplicar por menos 1 acá, y aquí me quedaría Y, ¿cierto? Así que con el Y es igual a Z. Así que es una ecuación de la recta de esa forma. ¿Ya? No fue necesario demostrar que pueden demostrar que es subespacio, ya con las condiciones. Pero en este caso, como vimos recién que es una recta con estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, la solución de este sistema homogéneo es esta recta. O esta recta que está acá, ¿ya? Digamos, esta recta con Y en los reales. Digamos, esta recta. Eventualmente, esto y eso dan el mismo subespacio doble. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Un ejercicio más o menos entretenido, no sé si les gustó. Lo encontraron medio engorroso. De un sistema de ecuaciones, pudimos ver que la solución de este sistema de ecuaciones es simplemente un subespacio, ¿ya? Con esta condición. ¿Está bueno? Dice Martín. Se entiende súper perfecto. Ángela también entendió. Ya. Julián puso carita de sorpresa. Ya, espero que se haya entendido bien. Si quieren, descansamos 10 minutitos. Después seguimos haciendo más ejercicios. Quiero hacer 1 o 2 ejercicios más y después algunas consultas. Obviamente, también vamos a tener las consultas de la semana. Si quieren, me conecto un día y hacemos las consultas, o me las envían por correo. Ahí organícense ustedes. Si hay un grupito de ustedes que quiere que me conecte un día a consultas, lo hago. ¿Ya? Bien, pero por ahora voy a hacer los ejercicios que tengo en mente en los siguientes 40 minutos y volvemos. Ya, nos vemos en 10 minutos.